Gloria a Dios. Bueno, hermanos, hermanas y visitantes que están ahí a través de las redes sociales en este momento, sean todos bienvenidos. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado. Vamos a dar inicio al estudio del día de hoy. El estudio número 13 del libro de los Hechos, en el estudio parafraseando el Nuevo Testamento. Vamos a continuar con los estudios. Les pido disculpas, no había podido subir otros estudios más porque teníamos problemas con la computadora para poderlos subir a YouTube, pero ya estamos aquí una vez más. Vamos a hacer una oración para ponernos en las manos del Señor y continuamos con el libro de Hechos. Oramos, hermanos. Padre celestial, Jehová Dios, Señor y Salvador nuestro, que vives, que reinas en las supremas alturas, una vez más estamos aquí reunidos en tu nombre, Señor, tanto yo aquí presente y todos los que están mirando este video allá en sus hogares, donde quiera que se encuentren. Padre, para suplicarte que nos abras el entendimiento, Señor. Que en este momento que me dispongo a compartir tu palabra, a exponer tu palabra, que seas tú hablando a través de mis labios. Quiero ser solamente un instrumento en tus manos, Señor. Úsame para tu gloria y lleva estos estudios a donde tengan que ser escuchados. Padre, te doy muchas gracias por haberme dado ese privilegio de ser portador de tu palabra. Me deposito en tus manos y, Padre, pon vallado alrededor mío y alrededor de todos aquellos que están preparados para mirar este estudio, para que el diablo no venga a disturbar este estudio, Señor. Para glorificarte a ti te lo pido, mi Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, hermanas, estamos mirando el libro de los Hechos, estamos leyéndolo, terminamos el último estudio, fue el número 12, y llegamos hasta el Hechos capítulo 19, verso 22. Ahí terminamos el estudio número 12. Ahora vamos a empezar el estudio número 13 y empezamos en el versículo 23. Hechos 19, 23. Vamos recorriendo, ahorita vamos meditando en todo lo que hizo Pablo cuando andaba haciendo sus viajes. Hizo 3 viajes misioneros y aquí vemos todo lo que sufrió, todo lo que padecía, todo lo que hacía. Entonces vamos a continuar con la lectura. Aquí Pablo y sus acompañantes llegaron a la ciudad de Éfeso. Dice así la palabra del Señor. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Cuando hablan acerca del camino se refiere a Jesús. Dice, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no pocas ganancias a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, saben que de este oficio obtenemos nuestras riquezas. Pero vean y oigan que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo:
grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión. Y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunos de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le reconocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana, que de la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no pueden contradecirse, es necesario que se apacigüen y que nada hagan precipitadamente, porque han traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Y si demandan alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Bueno, vamos a meditar aquí en esto, todo lo que leímos. Cuando Pablo andaba en Éfeso, dice que andaba con Aristarco, ¿verdad? Andaba con Aristarco y el otro que lo acompañaba también. Dice que cuando ellos estaban allá hubo un gran disturbio, no muy pequeño, acerca del camino. O sea, hubo ese disturbio porque Pablo y Aristarco y el otro que los acompañaba andaban predicando la palabra de Dios. Ya llevaban tiempo ahí en Éfeso predicando. Y la gente de Éfeso poco a poco se iba convenciendo del camino, o sea, de Jesús, del camino que todo ser humano tiene que seguir. Porque Jesús dijo: ancho y espacioso es el camino que conduce a la destrucción, y muchos los que van por ese camino. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida eterna, y pocos los que lo encuentran. Jesús es el camino. Juan 14:6, Jesús mismo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. A través de esas lecturas, de esas escrituras que les acabo de mencionar, nos damos cuenta que acá el alboroto se había formado por la enseñanza que llevaba Pablo y Aristarco y su acompañante, porque hablaban del camino, o sea, de Jesús. Y como ahí en Éfeso adoraban a la diosa Diana,
Y Pablo les decía que no son dioses los que hacen con las manos los hombres. Entonces, poco a poco, la gente fue dándose cuenta. ¿Por qué se dieron cuenta? Bueno, primeramente porque Pablo les andaba predicando. Por esa razón se dieron cuenta, una de las razones. Pero la razón por la cual empezaron a dejar de creer en su diosa Diana, que fuera diosa, es porque ellos, cuando se les estaba dando la palabra, ellos ponían atención. Ellos estaban, como lo he dicho en otras predicaciones, estaban completos. Nosotros somos tripartitos del ser humano, formado de 3 partes. Por eso dice tripartitos: cuerpo, alma y espíritu. Y para que la persona pueda entender cualquier cosa, sea la palabra de Dios, o sea en la escuela, las enseñanzas, cualquier cosa, cuando el hombre para que el hombre pueda aprender, necesita estar completo, cuerpo, alma y espíritu, atentos a lo que se está enseñando. Y por esta razón es que Pablo y Aristarco y su compañero, ¿verdad? Ellos andaban predicando y la gente empezó a poner atención. Y como empezaron a poner atención y tanto escucharlo, fueron convencidos por la palabra que les fue expuesta. Ahora, ¿qué nos enseña eso a nosotros? Porque el estudio no solamente es nomás tener el estudio, leer y explicarte lo que está pasando allá, no. Te estoy dando los estudios con un trasfondo actualizado para el presente. ¿Qué es lo que nos quiere decir? ¿Por qué? Porque la misma escritura nos dice que todo lo que está escrito para testimonio a nosotros. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos quiere decir Pablo a través de esta lectura, lo que hemos tenido cuando llegaron a Éfeso? Hubo mucho alboroto, dice, acerca del camino, acerca de Jesús, la enseñanza de Jesús, la doctrina de Cristo. Entonces nosotros, así como ellos, los efesios que empezaron a creer, hoy en día es lo mismo. Es necesario que cuando estás escuchando el mensaje, sea una predicación, sea un estudio, sea una enseñanza, una predicación de un hermano que anda predicando en las calles, es importante que pongas atención, tu mente, que tu cuerpo esté allí, tu alma esté dispuesta. Tu alma es el corazón, que esté dispuesto, o sea, tu mente. La mente es el corazón del alma. Tiene que estar dispuesto. Por eso Jesús, cuando anduvo aquí predicando, él mismo decía: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El Padre mencionaba eso también. De labios solamente. Y así están todas las religiones, solamente de labios, están alabando allá, adorando. Muchos están yo he visto cómo en varios lugares están allá bien quebrantados, según cantando en los de ministerio de alabanza, luego, y nomás de repente los miras, están volteando a ver para allá, hablando con alguien, y luego los vuelves a mirar y están allí hasta hablando en lenguas y quebrantados. ¿Tú crees que esa gente de verdad está, cuerpo, alma y espíritu, atentos a lo que están ofreciendo a Dios? Porque cuando tú estás cantando alabanzas,
estás dando a Dios un sacrificio de labios. Es un sacrificio de labios, una ofrenda de labios. Y la palabra de Dios dice que nosotros debemos de presentarnos ante Dios como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Mira qué tremendo eso. Presentarnos en sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir? Que cuando estás ahí, estés allí, pero que lo estés sintiendo. Cuando tú estás cantándole a Dios esas alabanzas, se las estás transmitiendo en tu sentir. Y es cuando Dios escucha esas alabanzas, y es cuando se manifiesta en ti, que te quebranta y que te gozas de saber que tu alabanza está siendo, tu sacrificio de alabanza está siendo aceptado allá por Dios. Por esa razón es necesario que haya esa atención, cuerpo, alma y espíritu, en todos los aspectos, donde quiera que te quieran, que estés, si estás en la escuela, como decía, si estás en la universidad, si estás en algún estudio bíblico, si estás escuchando una predicación, siempre debe de ser que tú estés atento, cuerpo, alma y espíritu. ¿Por qué? Porque es así como vas a aprender y vas a entregarle a Dios ese sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. A Dios le va a agradar. Y luego dice que es vuestro culto racional. O sea que cuando estamos en una iglesia, en un templo, una predicación, se le llama culto. Pero ese culto tiene que ser un culto racional, que es entendible, que la gente lo puede entender, que el que lo está exponiendo es un buen expositor porque Dios lo llamó para exponerlo. Y eso lo va a llevar a que pueda entenderlo y se le abra el raciocinio y pueda razonar en base a todo eso. Pero mucha gente llega a los templos, va después de andar peleando en la casa, que no hallaban la Biblia, que llegan y van enojados y llegan allá, escuchan la predicación, pero nunca supieron ni de qué se trató, porque estaban ahí nomás en cuerpo, pero verdaderamente su espíritu, su alma no estaba presente. Y eso lo ves en todas las religiones. Y los que ves que están bien atentos allí, que los ves cuerpo, alma y espíritu, esos son la gente más difícil de que se convierta a Cristo. ¿Por qué? Porque esa gente como está cuerpo, alma y espíritu, escuchando al que les está predicando, religioso, están aprendiendo, pero bien profundo, arraigados, pero creyendo en la doctrina de hombre, la enseñanza de hombre que les están dando, y no conforme a la palabra de Dios. Entonces, esos son los que quedan a medias, que ni están en el mundo y ni están agradando a Dios con ese culto racional. ¿Por qué? Porque ignoran las escrituras. Entonces aquí vemos, esa es la enseñanza que nos da a través de lo que estamos leyendo aquí, de cómo este hombre Demetrio hacía sus templecillos de oro y les hacía pasar, de plata, perdón, y les decía a la gente que esos eran dioses. Y así los vendía. Y empezó a ganar dinero, mucho dinero. Por eso dicen, no poco. Y cuando se dio cuenta que empezó a dejar de venderse su producto, y había otros más que también hacían eso, ese oficio. Pero este era, yo creo, el que hacía mucho más, tenía empresa muy grande. Dice, dice que
ese templecillo de la diosa Diana daba no pocas ganancias a los artífices. Dice artífices, o sea, eran varios. Dice, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo. Oiga, Demetrio se reunió con los obreros del mismo oficio y les dijo, ustedes saben que de este oficio obtenemos nuestras riquezas. Oiga, fíjense, nuestras riquezas, no decía obtenemos para nuestras necesidades, no, decía nuestras riquezas. Dice, pero ven y oyen que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. O sea, este Demetrio les estaba alborotándolos, metiéndoles cizaña a los otros y les dijo que ya no iban a hacer riquezas, ya no iban a tener nada, porque este Pablo los persuadía, no nomás en Éfeso, dice, sino que en toda Asia. Y no nomás en Asia, llegó a Europa. Y luego de Europa toda la enseñanza llegó acá a América, a África, a Oceanía, a los 5 continentes. Entonces, dice, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada. O sea, como ellos adoraban a la diosa Diana, todos los de la ciudad de Éfeso y regiones alrededor, entonces él empezó a decirles que pues si seguía así ya no se iban a vender los templecillos, sus obras, sus artífices que hacían, y no tan solo eso, sino que la diosa Diana, el templo de la diosa Diana iba a ser estimado en nada, ya no le iban a dar importancia. O sea, hizo esto para calentarlos, para que se enojaran. Dice, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Oiga, aquí ya estaba diciendo que a la gran diosa Diana la veneraba toda Asia y el mundo entero, y eso es mentira, no toda Asia la veneraba, eran más que nada en Éfeso, ahí la tenían, y esa la enseñanza pues la sacaban a enseñar a toda gente, ¿no? Pero era allí, y dice que cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira. Oigan, logró lo que él quería, que se enojaran, y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. O sea, gritaron, se la pasaron gritando. Dice, y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco. Gallo y Aristarco eran los compañeros de Pablo. Y estaban ellos en el teatro, dice, pero Pablo no estaba ahí, andaba por otro lado, ahí mismo en Éfeso. Y dice que arrebataron a Gallo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Eran de Macedonia, no eran de ahí, pero eran judíos. Dice, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. O sea, Pablo quería ir al pueblo para ver lo que estaba pasando, pero los discípulos a los que les había predicado y habían creído, dice que no lo dejaron, porque ellos sabían que lo podían matar, porque conocían cómo era su gente. No lo dejaron. Dice, también algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, o sea, amigos de Pablo, algunas de las autoridades, le enviaron recado diciéndole que no se presentara en el teatro. O sea, las mismas autoridades le enviaron recado a Pablo diciéndole que no se presentara en el teatro. ¿Por qué? Porque corría peligro que lo mataran, y aparte de eso, pues ellos tendrían que meterse y iba a haber una catástrofe muy feo. Y por eso ellos le mandaron decir que no fuera. Dice,
Unos pues gritaban una cosa, otros otra. Oigan, unos gritaban una cosa y otros otra. Porque no sabían, unos no sabían ni por qué gritaban, dice. Porque la concurrencia estaba confusa. Estaban confundidos, nomás de repente vieron el alboroto y los más no sabían por qué se habían reunido. Oigan, la mayoría de la gente que gritaba una cosa, gritaba otra, y los demás, dice la demás gente, la mayoría no sabían ni por qué se habían reunido. Es gente chismosa que le gusta meterse en lo que no le importa y no sabe ni de qué se trata, pero ahí está. Entonces, esta es la gente que se reunieron a hacer escándalo, a apoyar a los demás y no sabían ni de qué se trataba. Y eso lo vemos hoy en día, es lo mismo. Cuando tú empiezas a hablarle a una gente, otra gente que no le gusta que estés hablando, se va a levantar contra ti y va a empezar a gritar, a causar problemas, y luego más gente se va a unir, aunque no sepa de qué se trata, pero se va a unir a causar problemas, así como lo vemos aquí. Dice, y sacaron de entre la multitud a Alejandro. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio, o sea, Alejandro era uno de ellos mismos, pero era un hombre intelectual, era un hombre que razonaba. Y dice que sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio, con la mano quería hablar en su defensa ante el pueblo. O sea, Alejandro quería hablar en su defensa de él ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas. Oigan, cuando Alejandro se dieron cuenta que era judío, dice que Alejandro salió, lo empujaron, dice que los judíos lo sacaron, lo empujaron, y ya que lo empujaron, cuando salió, dice que él pidió silencio con la mano, queriendo hablar en su defensa ante el pueblo. O sea, este Alejandro quería hablar en su defensa ante el pueblo. Dice, pero cuando le conocieron que era judío, pues dicen, es igual que aquellos son judíos. Y los de Éfeso no eran judíos, eran macedonios. Éfeso era una de las regiones de Macedonia. Dice, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, grandes Diana de los Efesios. Oiga, imagínense la ignorancia, la idolatría, cómo estaba tan fuerte, que casi por 2 horas se la pasaron gritando que grande era Diana de los Efesios. Eso es de admirarse, porque esta gente que escuchó a aquellas enseñanzas diabólicas de idolatría, la escucharon con atención, creyeron y estaban ahí gritando casi por 2 horas, por amor a su diosa Diana y al templo que tenían. Y dice que casi por 2 horas gritando, grandes Diana de los Efesios. Dice, entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, entonces el escribano, aquí no menciona si fue Alejandro, porque Alejandro era un hombre intelectual. Dice, entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios. O sea, les hizo una pregunta, varones efesios,
¿Y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de las imágenes y de la imagen venida de Júpiter? Eso les preguntó ese escribano. ¿Quién no sabe eso? Dice. Puesto que esto no puede contradecirse, o sea, que Diana era la diosa de los Efesios y que los Efesios eran guardianes del templo de la diosa Diana. Dice, puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que se apacigüen y que nada hagan precipitadamente. O sea, les empezó a hablar haciéndoles saber que estaban haciendo mal. Dice que se apacigüen y que nada hagan precipitadamente, porque han traído a estos hombres sin ser sacrílegos. Oiga, les digo, porque ustedes han traído a estos hombres sin ser sacrílegos. O sea, porque ellos no estaban haciendo nada. Simplemente porque el Demetrio dijo que Pablo andaba enseñando que las imágenes que hacían ellos de plata no eran dioses, porque eran hechas por manos de hombre. Y como ellos, Gallo y Aristarco, eran amigos de Pablo, andaban con él, pues por eso se los llevaron. Entonces aquí el escribano dice que les dijo, porque han traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de su diosa. O sea, no están haciendo sacrilegio ni están blasfemando. Que si Demetrio y los artífices que estaban con él tienen pleito, oiga, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito, o sea, contra Pablo y contra ellos, contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. O sea, demándenlos, que se demanden. Aquí lo dice. Acúsense los unos a los otros. Acúsense, demándense. Dice, y si demandan alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. O sea, demándense, hay audiencias, pidan una audiencia y demándense, y lo que tengan que demandar, allá se va a decidir en la asamblea, dice. Porque peligro hay. Ahí fue donde les habló y les hizo ver que estaban mal. Dice, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición, por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. O sea, no vamos a tener ninguna causa, no vamos a poder justificar por qué estamos haciendo este concurso, o sea, este alboroto. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. O sea, ya que les dijo eso, los despidió. Váyanse, olvídense de todo esto. Bueno, seguimos. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndoles exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. O sea que Pablo, después de que se calmó todo el alboroto, Pablo mandó llamar a Gallo y Aristarco. Dice, y también llamó a los discípulos, a los que ya habían creído, todos los discípulos que ya habían creído en Dios, en Jesucristo. Dice, y habiéndoles exhortado y abrazado, se despidió. O sea, les dio consejos para que persistieran en la enseñanza, que nunca se apartaran. Y salió para ir a Macedonia. Después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Oigan, Pablo se fue a Macedonia y anduvo recorriendo todas las regiones de Macedonia.
a las iglesias que él había formado. Entonces, Tesalónica, Éfeso, Galacia, todas esas eran regiones de Macedonia. Dice, después de haber estado allí 3 meses, o sea, en Grecia, y siéndole puesta acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. O sea que Pablo llegó, después de ahí, de estar con los hermanos, se fue para Grecia. Y después de que estuvo allí 3 meses, en Grecia estuvo 3 meses, y dice que en esos 3 meses la gente de Grecia, los griegos, siéndoles puestas acechanzas por los judíos, o sea, los judíos que estaban en Grecia le pusieron acechanzas a Pablo para agarrarlo, para matarlo. Dice que para que cuando embarcase para Siria, lo querían agarrar. Entonces Pablo tomó la decisión de volver por Macedonia. O sea, lo estaban esperando para cuando embarcara, pero él no se fue en barco, sino se fue a pie, se regresó a Macedonia, allá donde había estado en Éfeso y todas esas regiones, pero él se regresó a Macedonia. Dice, y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo de Asia, Tíquico y Trófimo. O sea, todos estos lo acompañaron a Pablo de allá de cuando estaba en Grecia, se fue para Macedonia. Y aquí dice que cuando él partió para Macedonia, le acompañaron hasta Asia. O sea que de Macedonia, de allá de Grecia se fue a Macedonia, y de ahí de Macedonia anduvo recorriendo todas esas regiones hasta Asia. Está la Asia Mayor y Asia Menor. Y dice que todos estos lo acompañaron. Dice, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Oigan, les voy a aclarar algo aquí, el que está hablando. Dice, y nosotros, estos habiendo adelantado unos, esperaron en Troas. Dice que Pablo, cuando anduvo allá recorriendo, lo acompañaron todos esos hermanos que ya mencioné. Y dice, y nosotros pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipo, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El que está hablando esto es Lucas, el médico. Recordemos que él es el que escribió el libro de los Hechos, y él fue el que escribió el Evangelio de San Lucas. Lucas cerró su negocio, dejó de ser doctor al servicio del pueblo por dedicarse a conocer la verdad, para dedicarse a conocer todo lo concerniente a la doctrina de Cristo, porque Lucas no lo vio en persona a Jesús. Lucas se interesó cuando empezó a escuchar el Evangelio por parte de los apóstoles y discípulos. Entonces fue que Lucas se decidió seguir y se le pegó a Pablo y anduvo siempre con Pablo. Por eso él narra todos los hechos que pasaron con Pablo,
tanto buenos como malos. Y aquí está narrando, por eso dice que todos ellos se fueron. Ahí no dice que fue Lucas, no iba. Pero por eso ya él sigue escribiendo. Y nosotros, Lucas con algún otro hermano que andaba con él, no lo menciona aquí. Dice, y nosotros pasados los días de los panes sin levadura, o sea, era la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura. Dice que pasado la fiesta de los panes, los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Allá en Troas fue donde se reunió otra vez con Pablo y con todos los demás hermanos que acompañaron a Pablo. Esta es la travesía de Pablo y todo lo que anduvo haciendo. Vamos a ver versículo 7. Dice, Hechos 27, dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Dice que cuando llegaron a Troas, ahí se quedaron 7 días. Llegó con ellos y ahí estuvieron 7 días. El que iba allá que se quedó, que les digo que es el doctor Lucas, el médico Lucas. Dice, el primer día de la semana, o sea que fue el domingo, Pablo ya iba a salir de ahí y empezó a predicarles, a enseñarles. Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, o sea, celebraban el partimiento del pan, que lo conocemos como la cena del Señor en estos tiempos. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente. O sea, Pablo al día siguiente se iba a ir. Y alargó el discurso hasta la medianoche. O sea, se tardó predicándoles hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. O sea, este hermano Eutico estaba sentado en la ventana, el de la ventana, dice que estaba en la ventana, sentado ahí, y escuchando a Pablo. Y como Pablo disertaba largamente, o sea que les estaba predicando, explicando todos textos, contextos y todo eso, entonces disertaba largamente. Dice que el Eutico se quedó cansado, estaba cansado, le venció el sueño y se cayó del 3er piso y se mató. Lo levantaron muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él. O sea, Pablo bajó corriendo, y al mirarlo ahí tirado muerto, o donde lo habían puesto, porque dice que lo levantaron muerto, dice que se echó sobre él, se encimó arriba de su cuerpo. Dice, se echó sobre él y abrazándole dijo: no se alarmen, pues está vivo. Oiga, si ya lo habían declarado muerto, lo habían levantado y habían visto que estaba muerto. Pero Pablo se bajó, se echó a él, lo abrazó y les dijo: no se alarmen, está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. O sea que, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados.
O sea que Pablo bajó, se aventó sobre él, lo abrazó, revivió y subió todavía y siguió predicándoles hasta el alba, o sea, hasta cuando ya iba amaneciendo. Dice, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. O sea, se consolaron, se alegraron de ver que Pablo había resucitado a Eutico por el poder del Espíritu Santo que estaba en Pablo. Pero miren cómo dice que hasta después, cuando subió, después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. O sea, volvieron a subir, comió el pan, lo partieron y siguió otra vez. Ahí vemos entonces cómo Pablo andaba haciendo grandes cosas. Seguimos. Dice, nosotros adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. O sea, Pablo salió de Troas, se fue para Mileto, pero todos se fueron en barco y ellos se fueron por tierra. Ellos se fueron por tierra. Bueno, hermanos, vamos a dejar aquí este estudio, el estudio número 13, perdón. Vemos a través de este estudio cuánta enseñanza nos da la palabra, y todo esto para animarnos a seguir adelante, para animarnos, para que nosotros no caigamos en idolatría, para que nosotros no quedemos tibios como el mundo. Entonces, Dios, eso es lo que Él quiere, que por medio de su palabra nos va transformando y regenerando. Esto es todo del estudio de hoy, hermanos. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.